Bienvenidos, estamos en una nueva clase del Diplomado en Ganadería Sostenible. Hoy nos toca la unidad 2, que es prácticas de fertilización y manejo de praderas. El enfoque que nosotros tenemos sobre la ganadería sostenible es cómo utilizarlo como una estrategia frente a los desafíos que enfrenta el país. ¿Qué esperamos de la ganadería sostenible? Es que permita mejorar funciones del suelo como la infiltración del agua, reducir la compactación, que es algo que vamos a ver hoy, y por ende mejorar la fertilidad de los suelos. Una de las consecuencias de estas prácticas es reducir la dependencia de insumos y mejorar la productividad en el largo plazo. Entonces, si nosotros vemos la situación en el país, se considera que 1.340.000 hectáreas están dedicadas a la producción de praderas. De esta superficie, el 44%, alrededor de 600.000 hectáreas, se considera praderas degradadas y de baja productividad. Entonces, si vemos algunos resultados, ¿a qué se debe esto? En primer lugar, vamos a analizar lo que está pasando en la región de los ríos y los lagos, donde está la mayor superficie de praderas. Y cuando una pradera tiene una producción inferior a 5 toneladas de materia seca por hectárea, se considera una pradera degradada. Si a esta pradera yo ejecuto o realizo una adecuada fertilización, la productividad va a alcanzar 8 a 10 toneladas de materia seca por hectárea. Y lo que se ha visto es que cuando yo realizo una adecuada fertilización y esta pradera, en algunos casos que es posible, es manejada bajo riego, puedo alcanzar 14, incluso 16 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, esto nos deja claro que el estrés hídrico y la fertilización son las principales causas que van a generar una pradera degradada y por lo tanto una menor productividad. Entonces, con estos datos, quisiera que fuéramos al otro extremo y pensáramos cómo es una pradera regenerativa y cuáles son las dificultades de establecer una pradera regenerativa en Chile. En primer lugar, tenemos la condición del suelo. En el sur de Chile, muchos suelos volcánicos, que le llamamos los suelos trumados, tienen una alta acidez, bajos niveles de fósforo, deficiencia de calcio, alto contenido de aluminio. Estas condiciones limitan el crecimiento de especies forrajeras de alto rendimiento y favorecen especies menos deseables. Por otra parte, tenemos que considerar el costo de la transición. Pasar de un sistema convencional a uno regenerativo requiere una inversión inicial, infraestructura en potreros móviles, cercos eléctricos, capacitación y tiempo que el suelo se recupere para llegar a una pradera regenerativa. También está un factor importante que es la falta de conocimiento. Se necesita más capacitación práctica, demostraciones en terreno, apoyo técnico, ojalá tener parcelas demostrativas para que los agricultores puedan aplicar estas estrategias con mayor confianza. Y por último, también tenemos que considerar el clima en nuestro país. En zonas como la región metropolitana o el Maule, las sequías prolongadas y eventos climáticos extremos van a dificultar mantener una cobertura vegetal, que es lo que se espera, y también los periodos de descanso necesarios para regenerar el suelo. Entonces, ¿qué podemos pensar? En este caso, una ganadería sostenible como base de transición es posible para pensar en el futuro, convertirnos en una pradera o tener más praderas regenerativas. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, la ganadería sostenible promueve el uso eficiente de recursos. También introduce prácticas como el ajuste de carga animal, el manejo de praderas y el uso racional de los insumos. Entonces, ¿qué permite una ganadería sostenible? Reducir gradualmente la dependencia de los insumos, mejorar la fertilidad de los suelos, la condición física de los suelos también, y desarrollar capacidades de planificación como el pastoreo rotacional, que es algo característico de las praderas regenerativas.
Entonces podemos ver que una ganadería sostenible puede ser como una base interesante para ir al futuro a una pradera regenerativa, que sería lo ideal. ¿Qué considera una ganadería sostenible? En primer lugar, como lo mencionamos antes, una alta cobertura vegetal durante todo el año, raíces profundas que mejoran la estructura del suelo y su capacidad de filtración, que es algo que se considera uno de los resultados no solamente de la ganadería sostenible, sino también de una pradera regenerativa. Diversidad de especies forrajeras que favorece la resiliencia frente al estrés hídrico o sobrepastoreo y nutrientes en el suelo que estén equilibrados. Y lo que tenemos ahí en rojo, estrés hídrico y fertilización. Si consideramos esto, que es lo que vimos al principio, son los principales factores que se han considerado en una pradera degradada, de baja producción. Entonces, eso es lo que también tenemos que pensar. Y para continuar, vamos a seguir hablando sobre la fertilización del suelo, enfocado cómo tener una ganadería sostenible. ¿Qué es lo que yo debo considerar en la fertilización? En primer lugar, siempre consideramos el nitrógeno, el fósforo y el potasio como macronutrientes importantes. Y también consideramos la condición de la materia orgánica del suelo, que es distinta en los suelos de la zona sur con los suelos de la zona más central. Y aquí vamos a ver por qué es importante la materia orgánica. Cuando yo tengo poca materia orgánica, el agua se infiltra rápidamente en el perfil del suelo. Cuando yo tengo una pradera que en un sistema secano que solamente considera el agua de las precipitaciones, si yo tengo poca materia orgánica, esto me va a afectar más. Cuando yo tengo más materia orgánica, la materia orgánica ayuda a retener agua en el suelo y que ésta pueda ser utilizada por la pradera. Y es también considerada un factor de indicador de la salud del suelo si lo relacionamos con la textura. ¿Qué pasa? Esto nos permite determinar cuál es la tolerancia de la pradera a la carga animal y el impacto también de la maquinaria agrícola, que es una relación 1:5, que es 1% de materia orgánica y 5% de arcilla. Entonces, si vemos un ejemplo, esto se refiere, si yo tengo 20% de arcilla en mi suelo, por lo menos yo debería tener sobre 4% de materia orgánica, desde 4 hacia arriba. Tenemos suelos con mayor contenido de arcilla. Por ejemplo, si yo tengo 40% de arcilla, debiera tener sobre 8% de materia orgánica. Y eso no pasa en los suelos de la zona centro-norte del país, ¿no es cierto? Tenemos en algunos casos, pueden tener más arcilla, pero no vamos a tener tanta materia orgánica. Y esta relación es muy simple y de una forma sencilla nos indica cómo está la salud física del suelo frente al pisoteo animal y al impacto de la materia de la maquinaria agrícola. Entonces, tenemos por una parte lo que hablamos, la materia orgánica y el nitrógeno, fósforo y potasio. Si nosotros vemos un análisis de suelo que puede ser de INEA de otro laboratorio, hoy en día nos entregan mucha información. Acá vemos que nos dice fuertemente ácido, si está en bajo, medio o en alto nivel. Y nos vamos a enfocar si vemos los resultados aquí. Principalmente lo que nosotros siempre nos enfocamos es el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Esto es un resultado de un agricultor que tiene una pradera de baja productividad. En este caso tiene fósforo medio porque aplicó NPK. El nitrógeno es de 25 partes por millón. Tiene un alto porcentaje de materia orgánica, muy alto, y un suelo fuertemente ácido, pH 5,5, 5,6, porque también es de las zonas sur del país. Entonces, si vemos, generalmente lo que nos preocupamos principalmente es entre estos factores, pero también quisiera que habláramos sobre las bases del suelo, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Si nosotros vemos, el calcio está en un bajo nivel de disponibilidad, el magnesio bajo, el potasio medio y el sodio muy bajo. El potasio medio se debe porque el agricultor aplicó una mezcla de nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces,
mejoró el potasio del suelo, que estaba en un inicio en un nivel de baja disponibilidad. Si vemos la suma de base, que es la suma del calcio, magnesio, el potasio y el sodio, es un nivel bajo. Pero si vemos más arriba, tiene un suelo con muy alta materia orgánica. Entonces podemos tener suelos de muy buena calidad en relación a la cantidad de materia orgánica del suelo, pero también este suelo puede tener bajos niveles de cationes, como el calcio, magnesio, potasio, que son importantes. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros tenemos que ver para qué nos sirven las bases del suelo y especialmente enfocada en una pradera. Si yo tengo deficiencia de calcio, las raíces de la pradera van a ser más débiles. Si yo tengo poco magnesio, voy a tener un menor crecimiento radicular. Si tengo poco potasio, va a ser menos tolerante al ataque de plagas, una plaga bastante importante que está en la zona sur, que es el gusano blanco. El gusano come raíces vivas de la pradera. Si yo tengo un menor crecimiento de la pradera, si mis raíces más débiles, el gusano va a atacar y a la pradera le va a costar mucho más recuperarse. Si yo tengo un sistema radicular fuerte, raíces que sean fuertes, un buen crecimiento radicular, el ataque del gusano va a atacar, pero aún voy a tener suficientes raíces que van a poder em, potenciar el crecimiento aéreo también de la pradera. Entonces, en este caso de las bases, una de las cosas que tenemos que fijarnos es la relación potasio-magnesio. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque he visto mucho análisis de suelo que como se potencia en algunos casos el uso de mezclas de fertilizantes como NPK, nos olvidamos del magnesio. Y el magnesio es un nutriente importante para las plantas. Y cuando tenemos y no nos enfocamos en esta relación potasio-magnesio, se generan desequilibrios nutricionales en el suelo. El potasio y el magnesio tienen una relación antagónica. Entonces, si yo tengo exceso de potasio, voy a bloquear la absorción de magnesio en el suelo. Y cuando yo tengo una relación óptima de estos dos elementos, voy a obtener una mejor absorción de nutrientes. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, si yo tengo una alta relación potasio-magnesio, significa que yo tengo exceso de potasio en el suelo y es considerada la principal causa de deficiencia de magnesio, lo que podría inhibir el desarrollo radicular de la pradera. Y acá lo vamos a ver en algunos resultados. Estos son algunos análisis de suelo de praderas degradadas del sur de Chile. La mayoría son agricultores que no fertilizan y aunque tengan no apliquen, la mayoría de ellos no aplican fertilizantes, podemos ver que se generan estos desbalances en el suelo. Lo ideal es tener una relación 0,3, 0,5, hasta máximo 0,6 de potasio y magnesio. Cuando yo tengo valores más altos, a 0,7, significa que tengo exceso de potasio en el suelo. Y esto se refiere a la división del potasio con el magnesio. Si yo tengo una baja relación potasio-magnesio significa que tengo exceso de magnesio en el suelo. Y en ambos casos me va a afectar el crecimiento radicular de la pradera y que ésta va a ser menos tolerante a las plagas. Entonces, si vemos en el ejemplo del análisis de suelos que yo le presenté, acá tenemos el magnesio y el potasio. El potasio es medio. Si dividimos el potasio 0,32 por 0,46, nos da un valor de 0,7, una alta relación potasio-magnesio. ¿Qué es lo que buscamos en una ganadería sostenible? Se busca aplicar fertilizantes según el diagnóstico técnico. Es la única forma que yo voy a de poder determinar qué nutrientes le faltan al suelo. Cuando nosotros detectamos desbalances nutricionales, en estos casos, como hemos visto en muchos productores de pradera, como una muy alta relación potasio-magnesio, conocer cómo están estos desbalances nos permite ajustar las dosis y evitar desequilibrios que van a comprometer no solamente la salud del suelo, sino también la salud de los animales. Entonces, este es un factor importante que yo les pido que puedan revisar en los análisis de suelo
para detectar estos desbalances nutricionales. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es la salud física del suelo. Y una de las principales causas de compactación de los suelos es la maquinaria agrícola, pesada en algunos casos, o cuando se usa cuando el suelo está demasiado húmedo, y el pastoreo continuo y sin rotación. Entonces, cuando nosotros vemos en el suelo, como vemos ahí en la fotografía, la huella del tractor o la huella de la pisada de los animales, este es un indicador que ya hubo degradación física en los primeros centímetros del suelo. ¿Y esto es por qué es importante? Porque nos va a afectar el desarrollo radicular de la pradera. Si nosotros vemos en el caso 1, tenemos una pradera que tiene una menor biomasa radicular. Esto está crecido en un suelo con problemas de compactación, que es diferente a la pradera del suelo 2, es donde es un suelo sano, que no hay problemas de compactación. En la pradera 1, el suelo impide el crecimiento de las raíces en profundidad. Entonces las raíces comienzan a crecer en forma lateral. Y esto es de suma importancia porque las raíces no pueden absorber los nutrientes que están en los primeros centímetros del suelo, solo de la primera fracción. Y donde yo tengo también más agua, es mayor en profundidad. Entonces, es como si esta pradera estuviera en una zona más extrema de precipitaciones, con menor precipitaciones. Si yo tengo una pradera donde ya lo he fertilizado, permite crecer las raíces bien, tengo un suelo sano, la pradera crece bien. Es capaz el sistema radicular crecer en profundidad, tengo una mejor biomasa radicular y esto que permite que la productividad de la pradera sea mayor. También permite que en algunos casos, si yo tengo ataques como por ejemplo el gusano blanco, la raíz va a ser fuerte y se va a poder regenerar mucho más rápido que una pradera degradada. Entonces es importante considerar cómo es la condición física de los suelos. ¿Qué puedo hacer yo? Ver en profundidad en una calicata que incluso puede ser hasta los 50 centímetros de profundidad. Si yo bajo los 20 o los 30 centímetros no veo presencia de raíces, puedo determinar que ese suelo tiene problemas de compactación. Puedo medirlo a través de la densidad aparente también, pero una forma práctica es verlo en terreno hasta qué profundidad yo tengo presencia de raíces. Y esto va a ser un indicador clave. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Especialmente en suelos arcillosos, cuando están húmedos, evitar que pase la maquinaria o evitar una carga de animal superior a la que el suelo es capaz de resistir. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una ganadería sostenible? En primer lugar, debemos corregir los desbalances nutricionales. No solamente enfocarnos en nitrógeno, fósforo y potasio, sino también las bases que son importantes para el suelo. Esto va a fomentar un suelo vivo, activo y obviamente raíces más fuertes. Y proteger también la condición física de los suelos. Esos son uno de los beneficios. ¿Qué va a pasar con esto? Yo voy a potenciar el desarrollo de la pradera, que va a generar un sistema más resiliente al cambio climático, va a tener una mayor retención de agua porque tiene más materia orgánica y una mayor resistencia a la sequía. Entonces, enfocarnos en el análisis de suelo, cómo están los resultados, ver cómo está la condición física de la pradera para generar un sistema que sea de una pradera ganadera más sostenible. Y acá en las preguntas que quisiera que nosotros pudiéramos comentar o discutir, en primer lugar sería, ¿qué prácticas actuales en el predio ustedes consideran que son sostenibles? En primer lugar. En segundo lugar, quisiera que pudieran discutir también qué prácticas actuales en el predio pueden estar afectando la salud del suelo, la salud química en cuanto a los desbalances nutricionales y la salud física en cuanto al desarrollo radicular que pueda tener la pradera. Y en tercer lugar,
qué decisiones técnicas tomar antes de fertilizar y cómo saber si tu suelo lo necesita. Quiero que puedan discutir esas tres preguntas y para que podamos generar más conocimiento en base a lo que hemos hablado en esta clase. Así que muchas gracias y podamos seguir respondiendo todas las dudas y las inquietudes que puedan tener. Hasta luego.